Muy buenas algo, porque sabemos cuándo hablamos, pero no sabemos cuándo se remite, cuándo se emite y se remite. Y sobre todo cuando nos ven. Cuando nos ven. Podemos decir muy buenas las tenga usted. Muy buenas las tenga, muy buenas las tenga usted. Días, alegrías, tardes, no te tardes. Pero aquí estamos. Noches no te Sí, enojes. ¿no? este programa lo reproduce la Escuela de Cuadros de Morena, que es la buena noticia, con lo cual crece nuestra red y pronto entrará a formar parte de la cartelera de los programas de televisión que produce todas las semanas el Fondo de Cultura, Televisión y Radio. Aclarar, como aclaramos en todos los programas, que los que aquí estamos somos voluntarios y no cobramos nada. Sí, me declaro voluntario. Somos voluntarios. No porque diga Paco. Somos Sí, voluntarios. Yo soy voluntario y voluntarioso. Eso. Y estamos aquí en función a la idea de que nuestro trabajo personal y pasional es difundir libros. Y bajo la idea de que izquierda que no lee, no es izquierda. Y derecha que... No, derecha que no lee, eso ya olvidemos, no lee. No, la Es derecha no derecha, lee. es derecha. La que lee es sospechosa. Pues. Sí, exacto. Pero bueno, la idea de que la Vuelve vieja el- izquierda se formaba en el rollo, el manuscrito, El volante. el volante videógrafo, teórico, el la videógrafo. interpretación. Y cuando los que aquí estamos pensamos que se formó con el poema, la obra de teatro, la canción, la novela, La película. la película que modificó emocionalmente nuestras vidas y nos condujo hacia una izquierda vitalista y no racionalista. Porque como bien decía un cuate mío, empezabas leyendo El Capital y terminabas trabajando en Sede Sol. Ok, Hay muchos dicho ejemplos. todo eso, Hay muchos ejemplos. arranca hoy Andrés. Cuando, les voy a hablar de un libro escrito por Trotsky. Se llama Stalin, una evaluación del hombre y su influencia. Y es una biografía portentosa, pero es una biografía portentosa ahora. Esa biografía tuvo un recorrido que es digno de una novela. Esta biografía la escribe Trotsky entre 1938 y 1940. De hecho, él no quería escribir este libro, él estaba escribiendo una semblanza del joven Lenin, pero pues estaba en una situación económica complicada y la editora Harper's le ofrece $5,000 para que escriba esto, que en ese entonces era Un dinar. y en vez de escribir este libro, habría que recordar que Lenin, cuando estuvo en su exilio en Siberia, en Samara, le pusieron la pluma como apodo por lo bien que escribía. Y de hecho también ahí, curiosamente, de ahí saca su nombre que usa en el primer pasaporte falso, que es Trotsky. Trotsky era un carcelero de él en Siberia y ahí lo saca. Bueno, es escribir esto. Él mismo dice en la primera parte del libro que no va a hablar de lo último, de las terribles pongámosle comillas, hazañas de Stalin, porque él las había estado combatiendo todo el tiempo, sino se va al principio. Dice, lo que quiero es hacer una idea de cómo, no lo dice así, pero yo lo digo, de cómo se forma un monstruo. Y se escribe, de hecho, él está escribiendo esta biografía cuando lo asesinan y parte de los papeles de ahí están manchados de sangre. Y el manuscrito original tiene manchas de sangre del violetazo. Cuando lo está escribiendo se da el atentado de Siqueiros y los hermanos Arenal, y entonces dice, no, bueno, tengo que salvaguardar lo que llevo escrito. Ya le había pasado en Príncipe, Turquía, en donde le quemaron la casa y perdió muchísimos de sus materiales, y lo manda a Estados Unidos, a la Universidad de Praga. Y eso es una maravilla porque salva mucho, pero resulta que la primera edición es de 1941, que después deja de salir
porque en ese entonces Estados Unidos estaba en un amoroso adagio con la Unión Soviética, Claro. que iban a pelear en la Segunda Guerra Mundial, y entonces ya de que les parece muy inconveniente sacar un libro de esta dimensión, y se publica entonces hasta La famosa 1900 foto, ¿no? hasta 1946. Y recogen el material, y un tal Charles Malamud, de muy mala fama, empieza a reescribir todo lo que había hecho. Y este Charles Malamud mete de su ronco pecho pedazos al manuscrito. No, fíjate, Sewell, que es uno de los editores de esta nueva versión de la biografía, dice que nada más en el segundo tomo de La oscuridad al triunvirato hay 62% de ese capítulo es de Malamud y el 32% es de Trotsky. O sea, ahí te das cuenta de cómo es. Pero entonces empiezan a recuperar los manuscritos que estaban en Estados Unidos, que estaban dispersos. Uno que se empeña absolutamente es el nieto de Trotsky, que se salva en el atentado. En Coyoacán. Y entonces se lo dan a Woods, a Allen Woods y a Sewell. Ellos recuperan mucho eso, y a partir de todo eso reconstruye esta biografía, que es una biografía excepcional. Es decir, yo creo que tal vez el mejor retrato de la formación de un monstruo y de qué es lo que sucedió ahí. Habría que acordarnos que Trotsky discutía muchísimo con Lenin, que era una maravilla, pues de ahí salen muchos de la depuración de la teoría de los bolcheviques, y es el ala izquierda del partido, y eso es lo que le cuesta el exilio, la persecución, los asesinatos en su familia, y finalmente su asesinato. Sí, se puede ver. Y uno de sus guardias era un infiltrado de Stalin, y le filtraba lo que estaba haciendo de la biografía. Eso fue uno de los detonantes de por qué tenían que asesinarlo antes de que terminara de escribir. Era como un espionaje. No, sí, bueno, era un espionaje. Justamente quien lo asesina es un infiltrado a partir de un romance con el que finge un romance con la secretaria, y se va colando hasta que tiene la intimidad como para llegar a estar en el escritorio. Le enseña un manuscrito de él a Trotsky para que lo revisen. Cuando está revisando es cuando le da el pioletazo que lo llevaba escondido bajo el abrigo. La historia una historia tremenda. Y esa es, pero este libro de 800 páginas da perfectamente el sentido de por qué le decían la pluma a Trotsky. Léanlo. Es una biografía brillante, excelentemente bien escrita y muy bien construida narrativamente. Me recordó a el origen del monstruo. Es un poema muy breve que le costó la vida a Osip Mandelstam, el poeta ruso, contra Stalin, ¿no? Y habla de los dedos gordos de Stalin, pero sobre todo habla pues es un campesino georgiano, ¿no? Stalin, lleno de complejos. Frente a estos monstruos, frente a Trotsky, frente a Lenin, estaba enormemente acomplejado, ¿no? Dice que es un mediocre, vengativo y absolutamente rencoroso. ¿Cómo lo consigue la plebe? Es un libro caro, no es un libro barato, a pesar de que fue... Bueno... Librería Cervantes. Claro, pero está en el Fondo de Cultura Económica. Es un libro que costaba arriba de los 800 pesos y llegaba hasta los 1,000, y aquí está en menos de 300 pesos. O sea, de 800 bajó a 300. 800, sí, no, en la primera edición, la edición chafa en español. No, la primera edición, no, pero esa era la de Charles Malamud, o sea, esa no era la obra de Trotsky. Era adulterada, pues, ¿no? Sí. Supuesto traductor del que Trotsky decía que no sabía ruso,
no sabía inglés y era un metiche. Y entonces él era la opinión de Trotsky sobre su traductor, y nunca mejor cae el adagio de traductor traidor. No, aquí, pero aquí sí es. Ok. ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Pídanlo prestado si no les alcanza para ¿Me lo comprarlo. prestas, Andrés? Pues es que o destruyes. Tú ya has pedido en 2 programas libros prestados. Yo No, la última vez que la presté última un vez creo libro que no los me lo compré. devolvieron. No, la última vez sí los compré. Fue cuando creo que estuvimos hablando de la literatura nórdica y todo esto. Pero los compré. Sí. Ah, bueno, Ana, ya ves. Acaban de aparecer 2 libros prestados. O sea que a ustedes no hay que prestarles libros. Por lo que No, veo. yo sí los devuelvo. Yo sí Yo los devuelvo. cuido, eso sí los cuido y ¿Qué Y a traes? propósito de ¿Qué libros traes? y de desaparición de autores o asesinatos, de quema de libros, no puede faltar en estas recomendaciones Fahrenheit 451 muy de Bradbury. bien. No, pero no nada más esta obra, sino también toda la obra de Ray Bradbury. Sí. Pero esta obra sigue vigente, fue fuerte en 1953 cuando se publicó, y dentro de todos estos contextos históricos que hemos estado viviendo, la obra se vuelve vigente y vigente. Piensa una cosa. Se publica en 53. Sí. Desde un género como la ciencia ficción, que aparentemente estaba escondido en la parte de atrás de las librerías, pero el macartismo todavía no estaba terminando. Está justo el final del periodo macartista. Total. Justo. Entonces, bueno, pues esta obra No, seguirá esa edición. leyéndose. Sí, bueno, traigo esta edición. Pero, bueno, pues la pueden encontrar. La verdad es que es muy fácil de encontrarla y de leerla y de subrayarla y de sentir los poros de esta historia que va en que, bueno, pues todos sabemos que los bomberos apagan fuego, ¿no? Bueno, pues en este mundo distópico, los bomberos lo que hacen es quemar libros. Y basta la sirena para que ellos salgan con un enorme perro metálico para poder quemar, destruir bibliotecas. No está prohibido, está prohibido quemar personas, pero libros sí. Los libros tienen que ser destruidos. Y un día Montag, que es un bombero, que es el protagonista de esta historia, fíjense lo importante que son las preguntas y las palabras, cómo nos detonan. Le pregunta a una niña, ¿eres feliz? Y ante esto, él se empieza a preguntar, no soy feliz. Más aparte llega a su casa y tiene a Mildred, su esposa, que está obsesionada viendo pantallas, no una, como las que tenemos en casa, 4 pantallas, mandando la otra ficción todo el tiempo drogada. Y entonces él empieza a tomar conciencia de su estado. Y un día que van a quemar la biblioteca de una mujer, y que esta mujer se sacrifica junto con los libros, quítese, no, aquí estoy, y la queman junto con los libros. Él alcanza a recoger un libro y se lo lleva en escondidas, porque cero, ni pensarlo que tengas un libro en casa. Y entonces comienza a leerlo y algo le inquieta. A todo esto, Mildred, su esposa, se da cuenta que él tiene libros, empieza a asustarse. Y el jefe, Betty, se da cuenta, sospecha que algo está pasando y que tiene libros, porque Montag cada vez va recogiendo más libros, los esconde en su casa, los está leyendo. Y su jefe va y le dice, oye, Montag, sospecho, porque, ¿sabes? No es bueno que la gente tenga libros, porque mira, esto te provoca inquietud. Voy a leer este pedacito, porque los libros están vivos. Primero, ¿sabe usted por qué un libro como este es tan importante? Porque tiene calidad. ¿Y qué significa esta palabra? Calidad para mí significa textura. Este libro tiene poros, tiene rasgos. Si lo examina usted con un microscopio, descubrirá vida bajo la lente,
una corriente de vida abundante e infinita. Cuantos más poros, cuantos más pormenores vivos y auténticos puede usted descubrir en 1 centímetro cuadrado de una hoja de papel, más letrado es usted. Estos poros es la conciencia, son las verdades, son los argumentos, es la información literaria que tienen los libros. No les voy a contar el final, pero creo que está escrito. Ni lo intente. No lo voy a intentar. No. Se hizo película. Malita, man. No es es muy muy, siento que es buena. Hay la versión vieja es buena. ¿Sí? No sé de qué año es, pero no es tan fácil encontrarla. Y creo que hay otra versión, no la he visto, pero dicen que no es tan buena. A mí me gustó mucho la primera. Véanlo, descúbranlo, sientan de verdad los poros, defiéndanlos, porque hoy se están quemando libros. Es interesante porque es una novela que plantea que leer, o sea, si lees te juegas la vida. Te estás Claro. literalmente jugando la vida por leer y ahorita tenemos que estar pidiéndole a la gente, por favor, lean. Por favor, O sea, lean. finalmente el sistema ha logrado lo que planteaba Bradbury como... Sí, estaba como- lleno de ajá, pantallas y no tenían teléfonos exactamente, celulares. ¿no? Pero lo ha logrado sin necesidad de estas violencias que plantea Bradbury, Claro. ¿no? Que vaticina Bradbury en su novela. Ha logrado que no leamos simplemente por otros caminos, ¿no? En donde la disuasión de la no lectura ha sido muy efectiva, ¿no? Y fíjate, en medio del Sí. en medio del macartismo, un poco más de una década, está narrando lo que sucedió en Berlín, la quema de libros. Claro. Y ahí hay una inscripción en la plaza donde los quemaron que dice: donde se empieza a quemar libros, se termina quemando Es gente. una frase de Heine, el De poeta. Heine. Pues no queremos. Y ir. ahora se están quemando simbólicamente libros en las bibliotecas de Estados Unidos, ¿no? Sí, Y se quema el subtexto, ¿no? Que es lo que estás... los sacando la poros. Los circulación Poros. y las Cada prohibiciones. centímetro hay poros. La primera medida de ISIS, como tomaba una población en territorio kurdo, era incendiar la biblioteca, Las bibliotecas. Sí. dejar solo el Corán. Ujú. Sí, era el único Te libro. indica, que te indica la mentalidad terrible. anti-libro del fundamentalismo reaccionario. Pero lo que pasó hace 3 años, que está en el fondo del trumpismo, son los consejos escolares norteamericanos prohibiendo libros, sacándolos de las bibliotecas. Están bien Fue fieros. sangriento. Tribunales. Hay camisetas que dice: yo leo libros vetados Ay, en Claro. Estados Unidos. Sí, sí, la resistencia de nuevo ante, Claro. porque, Sí. pero bueno, esto ilustra el poder que tiene un libro, ¿no? O sea, las dimensiones que tiene la literatura. La peligrosidad, en general, leer y un libro. es peligroso, Pongan subversivo. No hace mucho, compañeros, los lectores que militábamos en el Frente Izquierda en Prepa Bunó, traíamos libros bajo 2 formatos visuales. Uno de ellos era el formato sobaquero. Te lo ponías para que la gente viera que estabas leyendo. que se viera el título. Eso. Estaba de moda en aquella época. A mí yo lo odiaba, pero los menos duros leían a Germán Hesse. Y los duros leían el diario del Che, envuelto en papel periódico, forrado con papel periódico, para que no vieran que estabas leyendo. Fue toda una era, ¿no? Eso de ir en el metro con el papel, con el libro forrado, papel estraza. Papel periódico forrabas tus libros para que no se supiera que estabas leyendo. Es que también cuando alguien está leyendo, a mí me despierta mucha curiosidad, siempre desde que era muy niña, así de que, ¿qué estará leyendo? O sea, es que una persona leyendo o sea, energéticamente está en otro estado. No puedes en ese Pero momento. ¿qué tal cuando te acercas y ves que está leyendo Carlos Cuauhtémoc Sánchez? Ay, bueno, sí, Ay, el sacón de onda. sí, sí pasa, Va de sí retro, pasa, sí va pasa. de retro Satanás. La Y no bajada de traigo por mi atrás. Dramamine. Algo sexoso, ¿no? Algo sexoso. Sí, también, pues sí, Carne. tenemos derecho a leer todo, pero bueno, precisamente es muy importante la recomendación, ¿no? Que tenemos de libros, cada que ustedes recomiendan, yo me quedo con una curiosidad, voy, lo anoto, y creo que eso es Claro, algo sí. también que sucede y que es muy natural y que no nos debemos de reprimir finalmente por eso. No, en O sea, estos un 6 montón de años que cosas. hemos estado haciendo programas de divulgación sobre la lectura, mi curiosidad ha crecido de una manera notable. Por la literatura Por infantil. influencia de los compañeros. Claro. Cuando le echan calor y dicen, porque este libro, yo lo leí cuando tenía 20 años, pero
¿a poco es tan bueno como él o ella dice? Y me ha crecido la curiosidad, ha aumentado la pila de libros al borde de mi cama. Ya ves, Paco, mis rarezas. No, me apunto. Yo me apunto a estas No, hay cosas. literatura rara, hay literatura buena o mala, pero rara no. No, yo Bueno, de verdad a ver. sí, ahorita con lo de la quema de los libros y la compañía, yo sí me declaro una mujer feliz con mis libros y que, híjole, no me imagino sin ellos. No me cambio de casa porque no me quiero ir sin ellos. Pero fíjate, de esta novela de Bradbury, la de Fahrenheit, ahí me parece a mí, obviamente está el escenario de la quema de los libros, de un Estado que no quiere que la población lea porque leer crea conciencia. Pero la otra parte que describe muy bien cómo el protagonista va despertando la curiosidad y cómo La se va transformando a clandestinidad. partir de la lectura es maravilloso. El personaje Esta no es parte el de la mismo. novela a mí me gusta, cambia. me encanta. La resistencia y la Bradbury, mucho clandestinidad. Bradbury. Cómo se va transformando este bombero que lleva años quemando libros, cómo de pronto descubre lo que hay ahí en ese. Bradbury fue mi primera incursión a la literatura adulta. Si es que tal chingadera existe, que Ya no creo que exista. Pero yo me había movido en el territorio fronterizo. Me meto de cabeza a la llamada literatura de aventuras juvenil, a Salgari, Julio Dumas. Verne, Carmel, a Ivanhoe, Robin Hood, bla, 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 en toneladas. Y me paso luego en un viraje extremo a Conan Doyle y Sherlock Holmes. Y de repente aparece en mi mesita de noche, cuando ya vivíamos en la Ciudad de México, Crónicas Marcianas. Ay, también librazo. Y nadie dice quién lo puso ahí, porque esa era la relación que yo tenía con mi padre y con mi tío abuelo. Tu tío, ¿no? Que era, sugerían y esperaban. Y yo sabía que lo habían puesto ahí para que salga. Y fue mi brinco a una literatura más compleja, que tengo que reconocer que en una primera lectura me sorprendía, me desconcertaba, pero no me ganaba. Tardé años en recuperar el placer por la estética y la prosa de Bradbury. Yo creo que fue con Fahrenheit. Yo digo que Y es el hombre ilustrado. es una gran estrategia, fue una gran estrategia de tus papás, así el contacto sereno y esperar, Pero ahí está una paciencia. estrategia. Eso es muy importante, No eso es se muy la importante, ¿eh? No obligues, Muy no importante, impongas. esto es fundamental. O sea, es por contagio, no es por obligación, no es por imposición, es por contagio. ¿Y tú qué traes, Dani? Mi tío abuelo Vas. se acostumbró a estar sugiriendo. Era un genio de la sugerencia. Entonces descubrió que me había interesado a Hemingway. ¿Por quién dobla? Al otro lado del río, entre los árboles. Y dijo, y entonces lentamente puso en mi mesita de noche Adiós a las armas de la baronesa de Sodner. Y yo seguí evolucionando al antibelicismo, que para un chavillo de 14, 13 años es una formación especial. Y para rematarme, me puso Sin novedad en el frente. ¡Wow! ¡Qué novela! A mí me gusta, me parece buenísima esa novela, es brutal. Mi primer Hemingway es Por quién doblan las campanas. Sí. A mí también, para mí fue el primero y me encantó. A mí me voló la cabeza, emocionó yo dije, ¿qué mucho. es esto? A mí no me gustó cuando lo leí por segunda vez, me pareció facilón. ¿Sí? De verdad. No, yo no lo leí por ¿No lo han segunda vez. intentado? Pues es que hay No lo momentos, intenten, ¿no? lo Hay intenten. momentos, Hay sí. momentos para cada libro. Sí, José María Arguedas, cómo viven los mineros en el Cerro de Pasco. Sí. El Cerro de Pasco. ¿Te lo traes ahorita? Sí. Los Sí, sí, vientos sí. del pueblo. Es una inmersión. Bueno, yo de niña me iba de repente por ahí, por donde vives tú ahora, ahí en Tupilejo, hay unas resbaladillas de arena que son restos de De minas de sí, arena. de extracción. Y acá él se va a buscar precisamente cómo están viviendo, cómo habitan, cómo pues, la realidad, la cotidianidad de los mineros, y hay un contraste de belleza narrativa, de contemplación de la naturaleza y de la dureza brutal en la que viven y cómo se adaptan. Tienen una capacidad adaptativa impresionante porque ya no se enteran, ¿no? de cómo están. Hay situaciones pues muy extremas, ¿no? Él llega hasta adentro a las casas. La primera impresión es, esto me recuerda a un sepulcro. Esto, si no me dicen, es un panteón, ¿no? Es que Arguedas es mucho Arguedas. La literatura latinoamericana nace ahí. Autor peruano. Sí, de Lima. Autor peruano. Maravilloso.
sumamente Enormemente sensible. De comprometido. conseguir ese libro, Facilísimo, lograste está en uno Vientos del Pueblo. de a 15 pesos. Sí, de Vientos 100 del pesos. Pueblo está a la mano total y es imperdible, es un deber ir a asomarse y ver cómo están chavitos totalmente en otra dimensión de la realidad, porque sus padres están inmersos en un hueco oscuro y temible, ¿no? Y el lenguaje, ¿no? Cómo No. adapta, cómo se acerca a lo indígena desde la perspectiva de no son ellos, Ah, claro. son otros nosotros. Claro. Sí, Y porque- adopta. Sí, el quechua. él tuvo la ventaja de haber crecido con gente que estaba inmersa en otro lenguaje, además en quechua, ¿no? Es que hay una historia con Arguedas muy interesante y es que la madrastra Era terrible. era terrible, entonces él huía de su casa y siendo de niño refugiaba. adolescente se criaba con Los sirvientes. los que con Y tenía una nana que con los sirvientes, exactamente. Y entonces él crece totalmente imbuido en la cultura, en las culturas originarias, y luego se va a convertir en un enorme defensor, ¿no? Toda y su la parte literatura del es- amor viene de ahí. Sí. O sea, adopta a otra familia. Sí, Tiene sí, que sí, sí. optar por No, Ese bueno, refugio sobrevivir Pero con una otra sociedad familia. crece y así, se tremendamente identifica racista y clasista como la peruana y que odiaba todo lo indígena. Arguedas es de los primeros que empieza a defender en su literatura, a escribir sobre ellos. Era inconcebible, de hecho por eso lo despreciaron, ¿no? Y además era etnógrafo también. Sí, se dedica Sí. en buenísima medida, o sea, en gran medida a tenemos eso, ¿no? otro Vargas libro. Llosa no lo podía Rescate. ni ver. Ay, O sea, sí, este tipo que escribe sobre indios. Lo sobre opuesto indios. total. Y tenemos otro libro en el fondo, Todas las sangres. Ay, es sí, que la acaba de gran salir novela. el año Acaba de pasado, ¿no? salir. Sí, sí, apenita. O Es este un año. viaje, ¿eh? Este año, Toda ¿no? la sangre es un viaje de este También tamaño. tiene que ver con viene el más, tema. y viene más. Y habla de Una las prosa sangres muy- indígenas. Es y de- estupendo, sí, es sí. Y viene más maestro. Arguedas. viene Sí. más Arguedas. Es un maestro. Y qué padre leer eso ahorita en este contexto, o sea, en este contexto de discriminación, de guerras, de clasismo, ¿no? Y además, Recordar- sí, y sigue. Tú, en esa zona hay todavía habitantes que están ya en una situación pues, desesperada, porque los Continúa, huecos que dejaron los españoles desde entonces siguen y aún mucho mayores y más tenebrosos, ¿no? Es más es tenebrosos, más increíble. profundos, más oscuros. Lo que pasa es que la habilidad para conectar la literatura con el pensamiento político y con el pensamiento social es como natural, ¿no? Puedes venir de los lugares más raros. Puedes venir de una novela de aventuras Sí, que sucede cualquier en el página. Imperio Otomano y que cuenta la condición de subordinación absoluta y total de las mujeres que están en el serrallo, ¿no? Y de repente tú estás ahí, adolescente, niña, en la periferia de la Ciudad de México, y ese retrato que te lleva el rebote de la esclavitud de cientos de mujeres que el sultán elige una para esa noche y se olvida de ella el resto del tiempo, rodeados de mamelucos, que los mamelucos todo el mundo sabe son como priistas, pero originarios de lugares raros. Entonces, No era más pijamas con de bebé. babuchas. a los que le Priistas con contaron, babuchas. a los que les contaron el pendulín para que no estorbaran en el serrallo. De repente esta adolescente va a encontrar en esa transición entre la lamparita de noche y el sueño, porque a las 7 hay que levantarse para recorrer 20 kilómetros para la prepa en la que estudias, va a encontrar una conexión. Claro, eso es. La literatura va a alimentar la idea de que hay otros que son como yo y no de maneras tan directas. A veces uno le pide a la literatura pedagogía y eso no funciona. No. No para nada. Transmisión de sentimientos, contagio Otra edad. emocional. La literatura te da exacto, otra edad. te pues. con- Que te Conecta recuerda con que el también otro. eres eso. La literatura te da otra edad. Sí, que potencialmente también está en ti y te reconoces y lo reconoces y lo visibilizas. ¿Qué traes tú, Manuel? Para Uy, yo traigo un libro un poco provocador. Pero yo creo que ese va a quedar para... Marqués Se queda, para se el- queda, sí, Pero ya danos no, una ya no probadita tenemos de tiempo, pero sí, sí Una es probadita de provocador. lo que vamos a ver. ya. La puta de Babilonia de Fernando Vallejo. Digo, el principal enemigo de la izquierda ha sido, es y será la Iglesia Católica. Con perdón, pero es así. Entonces, la puta de Babilonia de Fernando Vallejo es un repaso histórico puntual, exacto y maravilloso de todos los crímenes de la... Yo estoy hablando de la institución política, no estoy hablando de
de creencias ni de fe. Eso es otra cosa. Habla de una institución política como es la Iglesia Católica, Comportamiento. que ha sido criminal sistemáticamente durante 2 milenios. Y bueno, lo que hace Fernando Vallejo es una investigación a fondo de todos los crímenes, empezando con los cátaros y terminando con la actualidad. Pero bueno, ya hablaremos. Dejamos para el próximo programa Ay, eso. ¡tatán! Y yo quiero hablar del libro de Monteverde, de la maravillosa biografía De Norman Norman Bethune. Norman Bethune, claro. el médico más guapo que había en este planeta, más loco, estaba bien más guapo, borracho claro. y más arriesgado. Y el autor también. Y el autor también, Guapo. el autor guapo y loco de Y es que nuestro la querido onda de los compañero. médicos. Nos vemos en una semana.